Fue una noche regular de entregar pizzas por mi ciudad y me dirigía probablemente a mi octavo o noveno cliente de la noche. Por lo general, solo ponía música y me distraía mientras conducía entre las casas y el restaurante, ya que podía volverse bastante aburrido después de un tiempo. Pero mientras avanzaba por las oscuras y desiertas carreteras, noté que se encendían de repente algunas luces de advertencia en mi tablero. Fue un poco alarmante, pero no eran luces importantes, así que continué. Mi coche era bastante viejo y tenía muchos kilómetros, pero en su mayoría funcionaba bien, así que supuse que debía ser una falsa alarma o algo así. Desafortunadamente, a medida que avanzaba por la carretera, más y más luces de advertencia se encendían, y finalmente el indicador de revisión del motor parpadeó y mi coche se detuvo. Nunca me había quedado varado en un coche antes, así que realmente no sabía qué hacer. Lo primero que hice fue intentar encender el motor de nuevo, solo para ver si arrancaba, pero estaba completamente muerto. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estaba bastante lejos de cualquier lugar útil. Sabía dónde estaba, ya que había conducido por esta carretera muchas veces antes, pero el lugar más cercano que estaría abierto a esta hora era una gasolinera a aproximadamente media milla de distancia. Llamé al cliente y le informé sobre mi situación, y luego llamé a mi trabajo para informarles también. Mi supervisor básicamente me dijo que no me preocupara por entregar la pizza y que simplemente resolviera mi problema con el coche y luego fuera a casa por la noche. Eso en realidad me dio un poco de alivio, sabiendo que ya no tenía que preocuparme por el trabajo, pero aún no estaba seguro de qué hacer. Terminé llamando a mi hermano, que vivía a unos 40 minutos de distancia, pero era la única persona que sabía que estaría despierto a esta hora. Contestó y de inmediato me preguntó qué estaba pasando. Le conté mi situación y él suspiró profundamente. Luego dijo que podría venir a recogerme y llevarme a casa. Le dije exactamente dónde estaba y le agradecí. Luego me senté en mi coche, aliviado de que había conseguido ayuda relativamente rápido. Después de esperar unos minutos, abrí la caja de pizza y tomé un par de rebanadas, pensando que sería un desperdicio si no me aprovechaba de ella. Estaba realmente oscuro en el coche porque la batería estaba muerta, así que tenía la luz de mi teléfono encendida y la coloqué en la consola central para poder ver un poco mejor. Pero después de unos 15 minutos de espera, vi una figura que apareció desde el camino caminando hacia mi coche. Me sentía bastante vulnerable en mi posición, así que apagué la luz de mi teléfono y esperé que, al pasar, ni siquiera notara que estaba allí. Sin embargo, una vez que estuvo a unos metros de mi coche, disminuyó la velocidad y comenzó a mirar mi coche como si lo estuviera inspeccionando o algo así. Luego el hombre se acercó a mi ventana y golpeó como si quisiera que la bajara. Por supuesto no pude hacerlo, así que le dije en voz alta que no podía. Pareció ofendido y respondió preguntándome si podía llevarlo a la gasolinera que estaba más abajo en la carretera. Fue en ese momento cuando comencé a sentir algo extraño acerca de este tipo, ya que me parecía bastante obvio que mi coche se había averiado, así que sabía que tenía que estar tramando algo. No respondí, y simplemente me quedé allí observando al hombre, esperando que se fuera. Sin embargo, continuó pidiendo ayuda, volviéndose cada vez más agresivo al respecto. Luego se quedó en silencio por un momento antes de agarrar de repente la manija de la puerta, sacudiendo todo el coche mientras intentaba abrirla. Empecé a entrar en pánico, sin saber qué hacer, así que miré a mi alrededor en busca de algo con lo que defenderme. Pero todo lo que pude encontrar fue un pequeño destornillador en la guantera. En ese punto el hombre comenzó a apuñalar la ventana con un pequeño cuchillo, como si intentara romperla. Hizo algunas grandes rayas en ella antes de intentar forzarla hacia abajo con su cuchillo en la parte superior de la ventana. Yo le gritaba y pedía ayuda, pero sabía que mis esfuerzos no serían escuchados. Continuó durante más de un minuto con pura furia en sus ojos, intentando de todo para entrar, pero luego se detuvo. Se quedó allí en silencio y respirando con dificultad. Presionó su rostro contra la ventana y me miró con rabia y disgusto. Luego golpeó su puño contra la puerta una última vez, antes de correr de nuevo por la carretera hacia la oscuridad. Cuando mi hermano llegó, le mostré los arañazos y abolladuras en mi puerta y salimos apresuradamente, llamando a la policía de camino a mi casa. Nunca antes había temido por mi vida tanto como lo hice en esa carretera solitaria, pero lo que no puedo sacar de mi mente desde entonces
Es la mirada en los ojos del hombre mientras me miraba a través de la ventana. Sentí como si estuviera a centímetros de un monstruo ansioso por llevar a cabo un ataque brutal y horrible, mientras yo estaba sentado allí solo e impotente. Durante mi tiempo en la universidad, trabajé en un pequeño restaurante que solía estar abierto hasta tarde, generalmente hasta la 1 de la madrugada, la mayoría de las noches. La mayoría de los clientes entraban a hacer su pedido o llamaban para llevar, pero de vez en cuando alguien pedía entrega a domicilio. Siempre disfrutaba haciendo entregas porque significaba salir del lugar, conducir mientras me pagaban y además, las propinas siempre eran agradables. Bueno, en una ocasión tuvimos un pequeño pedido de entrega para un cliente que había hecho el pedido a las 12, así que esta sería mi última entrega de la noche antes de terminar mi turno. Me subí al coche y comencé a conducir por la carretera. El GPS indicaba que estaba a unos 15 minutos de distancia, pero nuestro restaurante estaba justo al lado de una autopista, por lo que en prácticamente cada entrega tenía que circular por la autopista durante unos minutos antes de tomar una salida e ingresar a un vecindario. Cuando me disponía a entrar en la autopista, me di cuenta de que había un coche que se acercaba en mi espejo lateral. Por las luces delanteras, podía ver que estaba bastante lejos, pero también se estaba acercando a gran velocidad. De todos modos, tenía que incorporarme a la autopista, así que lo hice lentamente y me quedé en el carril derecho. El coche detrás de mí también se incorporó desde el carril del medio al carril derecho, prácticamente frenando bruscamente mientras se acercaba a la parte trasera de mi coche. ¿Qué demonios le pasa a este tipo?, pensé, ya que acababa de poner en peligro nuestras vidas sin motivo aparente. Supuse que debía estar borracho o ser simplemente un idiota que pensó que sería gracioso asustarme, pero después de unos minutos, seguía justo detrás de mí. En ese momento, no estaba seguro de lo que estaba haciendo, pero ya no me parecía gracioso en absoluto. Mi salida estaba cerca, así que esperaba que me dejara en paz una vez que me saliera de la autopista. Pero por supuesto el tipo me siguió. La casa a la que tenía que hacer la entrega estaba en un gran vecindario justo al lado de la autopista, así que giré y comencé a circular por las calles del vecindario. Cuando estábamos más adentro, el tipo apagó todas las luces delanteras de su coche. En ese momento, realmente comencé a entrar en pánico. Había tenido conductores tontos que me seguían durante un tiempo porque los había cortado accidentalmente o algo así, pero esto iba demasiado lejos y ni siquiera había hecho nada para provocarlo. Afortunadamente, la casa estaba a solo unas casas de distancia en ese momento, así que decidí entrar en su camino de entrada y tratar de que el cliente respondiera lo más rápido posible para no quedarme solo. Estacioné mi coche en el lado derecho de su camino de entrada, lo que inmediatamente me di cuenta de que fue un error, ya que el coche del tipo se detuvo justo al lado del mío en el lado izquierdo del camino de entrada. Antes de que pudiera siquiera salir de mi coche, un hombre salió del coche del otro lado, abriendo la puerta de manera agresiva. Empezó a gritarme con enojo, agitando las manos y avanzando hacia mi ventana. El tipo sonaba completamente desquiciado, y sus palabras eran incoherentes, apenas tenían sentido. Estaba bastante seguro de que solo estaba borracho y no estaba demasiado asustado, pero entonces sacó un cuchillo pequeño de su bolsillo y comenzó a golpear la ventana con él. Rápidamente puse mi coche en marcha atrás y retrocedí lo más rápido que pude. El hombre continuó persiguiendo mi coche por el camino de entrada, agitando su cuchillo y gritando. Conduje unas cuantas cuadras más allá y luego me detuve junto a una casa al azar, desde donde llamé al cliente al que debía entregarle la comida. Contestaron de inmediato y me preguntaron si estaba bien. Supongo que estaban mirando desde su ventana. Les dije que estaba bien y les pregunté si el tipo todavía estaba allí, pero afortunadamente se había ido y pude entregarles la comida. Cuando regresé, le conté a mis compañeros de trabajo lo que había sucedido, pero ninguno de ellos me creyó. Honestamente no los culpo porque fue una situación completamente loca y realmente no tenía mucho sentido. No estoy seguro de lo que ese tipo quería, pero sé que definitivamente podría haber terminado mucho peor de lo que fue. Trabajé a tiempo parcial como repartidor de DoorDash el año pasado, además de tener otro trabajo en una tienda de ropa. Sin embargo,
En ciertos días, en realidad ganaba más dinero haciendo entregas, debido a que más personas ordenaban en días específicos. Así que en esos días pasaba la mayor parte de mi noche conduciendo por ahí. Después de hacerlo durante casi medio año, me había vuelto muy familiarizado con el trabajo y ya era como una segunda naturaleza. Para hacer las cosas aún mejor, rara vez había tráfico en mi ciudad, incluso durante la hora pico. De todos modos fue una noche normal de entregas, y acababa de recoger un gran pedido de un restaurante elegante. Empecé a dirigirme a la casa del cliente. Los pedidos grandes y costosos siempre eran los mejores, ya que pagaban más y realmente no requerían más esfuerzo en comparación con otras entregas. Se sentía como un bono. Me metí en un vecindario de grandes casas, lo cual tenía sentido teniendo en cuenta el tamaño del pedido y el restaurante de lujo. Era un área muy arbolada, con la mayoría de las casas ocultas detrás de largos caminos de entrada que se adentraban en los árboles. La casa del cliente no estaba muy lejos dentro del vecindario, a solo un par de minutos por la carretera. Normalmente estacionaría en el lado de la calle y caminaría hasta la puerta principal, pero con caminos de entrada como estos, obviamente, bajaría por ellos para acercarme a la casa, ya que estaban bastante lejos. Sin embargo, tan pronto como doblé en el camino de entrada, pisé el freno bruscamente. Había una cadena sostenida por 2 pilares a cada lado del camino de entrada, bloqueando la entrada. Había visto esto antes, pero rara vez veía la cadena realmente conectada. Supuse que simplemente se habían olvidado de desbloquearla, así que salí de mi coche y me dirigí al pilar del lado derecho. Inmediatamente noté que había un candado que requería una llave para desbloquearlo, por lo que no podía quitarlo fácilmente. Estuve allí, molesto, y miré hacia abajo por el camino de entrada, pero ni siquiera podía ver la casa desde donde estaba. Así que volví a mi coche y agarré mi teléfono para llamar al cliente. Un hombre contestó después del primer timbre, y le expliqué que era su repartidor de DoorDash y que la cadena estaba bloqueando la entrada a su camino de entrada. Él respondió diciendo que no había una forma fácil de desbloquearla en ese momento, pero que la casa no estaba muy lejos, así que no debería tener que caminar mucho. Fingí ser amable y dije de acuerdo antes de colgar. Familia típica de ricos. Susurré para mí mismo mientras alcanzaba el gran bolso de comida en el asiento del pasajero. Me aseguré de cerrar mi coche y luego caminé alrededor de la cadena y por el camino. Después de aproximadamente 1 minuto de caminata, empecé a ponerme un poco nervioso. Estaba muy oscuro y no tenían luces en el lado de su camino de entrada. Todavía no podía ver la casa, lo cual me pareció extraño, ya que me habían dicho que no era un camino largo. Luego escuché pasos crujientes que venían de los oscuros árboles a mi izquierda. Me detuve y miré en la dirección de donde venían, y se acercaban más y más. Empecé a distinguir la figura de un hombre que levantaba la mano como para saludar. ¿Quién eres?, pregunté tratando de ocultar mi voz temblorosa. El hombre se unió a mí en el camino de entrada y explicó que era la persona con la que acababa de hablar por teléfono. Aún me sentía incómodo y le pregunté qué estaba haciendo. Dio un paso hacia adelante y comenzó a decir que el camino de entrada giraba bruscamente más adelante y que en realidad era un atajo a través de los árboles, por lo que pensó en encontrarse conmigo a mitad de camino, ya que era una larga caminata para mí. Encontré toda esta situación realmente extraña, ya que en el teléfono me había dicho que era un corto paseo, pero ahora estaba admitiendo que era largo. Simplemente no encajaba. El hombre se quedó a unos metros de mí y extendió la mano para recibir la bolsa. Vacilantemente me acerqué y le entregué la comida. Me agradeció y se dio la vuelta para regresar por donde había venido, pero luego se detuvo y se volvió a enfrentarme. «Olvidé traer tu propina en efectivo», dijo mirándome a los ojos. Algo en la forma en que lo dijo me hizo sentir extremadamente incómodo, así que le respondí, «No te preocupes por eso», y comencé a caminar más rápido por el oscuro camino de entrada. Unos segundos después, escuché crujir de hojas mientras el hombre volvía a caminar hacia los árboles. Estaba simplemente aliviado de que no intentara seguirme. Una vez que llegué a mi coche, me fui rápidamente y terminé mis entregas para esa noche. Cuando llegué a casa, reporté el incidente a la policía por si acaso. Un operador me dijo que enviarían a un oficial para hablar con los propietarios de la casa. Todavía me estremezco al pensar en toda la situación, principalmente porque recibí una llamada unas horas después de un oficial
que me explicó que había hablado con los residentes de la casa, pero que no tenían idea de lo que estaba hablando, ya que no habían ordenado nada para la entrega. No sé si los residentes estaban mintiendo o no, pero de cualquier manera, fue una experiencia muy perturbadora y me ha hecho ser mucho más cauteloso al hacer entregas por la noche.